Hola amigos. Todo Occidente ya no puede caer más bajo, se está ahogando en sus propios vómitos. Los políticos de Occidente se suelen sentir ofendidos regularmente por la falta de comprensión y falta de voluntad de muchos líderes de diferentes países de Eurasia, África y América Latina, para mantener una comunicación personal y llevar a cabo un diálogo constructivo. Que para el que no lo sepa, quiere decir: si no entras por el aro, te pondremos un Juan Guaidó, o iniciaremos una revolución de color en tu país. Cuando digo que se está ahogando en sus propios vómitos es literal. Tienen tal mareo que ya han perdido completamente su ubicación en un mundo que nos desprecia absolutamente. ¿Cómo hemos llegado a esto? La propia élite occidental a la que veneramos por lo guapos que nos han hecho tiene la culpa de esto, que bajo el disfraz de la democracia defiende los intereses de ciertos clanes familiares, grupos políticos y corporaciones que no se preocupan por sus estados, sus ciudadanos, ni por el destino de la humanidad. ¿Alguien cree que les importó romper unas tuberías de Nord Stream, que liberó 230.000 toneladas de metano, que dicen los científicos que elevará 1 grado la temperatura de la Tierra? No les importó una mierda. Sin embargo, ya no engañamos a nadie. Ayer ocurrió un acontecimiento diplomático de los que marcan una tendencia. El líder chino Xi Jinping humilló al primer ministro de Canadá y con él a todo Occidente por su falta de ética. Le abroncó humillantemente delante de las cámaras, porque vergonzosamente el primer ministro de Canadá filtró a la prensa una conversación privada entre ambos, y está dando la vuelta al mundo. Estos acontecimientos son los que verdaderamente marcan el estado de lo que ocurrirá en el futuro, que el Occidente colonialista va a ser aislado por todo el mundo. Si solo fuera un caso aislado podría ser una anécdota, y entonces probablemente, de alguna manera podría frenarse. Sin embargo, no es coincidencia que Justin Trudeau no se disculpó. Varios políticos occidentales consideran que ese comportamiento es la norma. Aquí basta recordar la historia de cómo el presidente francés, Emmanuel Macron, filtró voluntaria y deliberadamente a la prensa el contenido de conversaciones telefónicas con Vladimir Putin, que tuvieron lugar poco antes del inicio de la operación especial rusa en Ucrania. Además, ya lo vino a decir José Borrell, la Unión Europea es un bello jardín, donde vivimos los más guapos, los más altos, los más ricos, y los más democráticos del mundo, y por eso todos nos tienen envidia. Fuera de la Unión Europea y de Occidente, solo hay cardos borriqueros de gente inferior, una subespecie humana. ¿Cuántas veces nos preguntamos, pero, ¿por qué está pasando esto? Hay varias razones para ello, siendo una de las principales el que todavía mantenemos intactos nuestros instintos colonizadores. Pero la principal, es la diferencia en el nivel de los políticos, que no evolucionan al ritmo que requieren los tiempos. Cada vez más, en Occidente, llega al poder gente que está lejos tanto de la etiqueta diplomática, como de la diplomacia ordinaria como tal. El estilo de la diplomacia ha cambiado en general en las últimas décadas, comenzando por el hecho de que cada vez más, no son diplomáticos profesionales, sino políticos populistas, así lo explica Dmitry Fitzgerald-Belsky, investigador principal de IMEMORRAS. El hecho es, que un diplomático es una persona que es capaz de llegar a un acuerdo durante mucho tiempo, siente empatía por el enemigo y considera el secreto como uno de los aspectos más importantes de su profesión. Los políticos populistas no tienen nada por el estilo. En el caso de Trudeau y Macron, la experiencia es diferente. Los políticos populistas ven el proceso político como una especie de procedimiento de puntuación para hacer méritos ante sus votantes. Esta falta de ética de Macron y Trudeau se les permite en el jardín de Borrell, a diferencia de la ética en Oriente. En los países asiáticos, incluido el Medio Oriente, se adoptan ciertas normas de comportamiento y etiqueta en los contactos con funcionarios gubernamentales. Parte de esta etiqueta es mantener la información en secreto. La ética de la negociación incluye la no divulgación de su contenido, y en general, el laconismo. Por supuesto, cada país tiene sus propias características. En Libia, la gente es más emocional, y en las monarquías del Golfo, son bastante comedidas,
Pero la divulgación de las negociaciones es inaceptable, explica la politóloga, experta de la RIAC, Elena Suponina. Ya me gustaría a mí saber cuántas guerras han empezado a lo largo de la historia, porque un gobernante ha sido insultado y humillado por algún enemigo, igual nos asustaríamos. Pues ahora, en el jardín de Occidente se permite llamar asesino a Putin, como hizo Biden, y se quedan tan anchos, y eso que todavía no había comenzado la guerra en Ucrania. Por eso la humillación de Xi Jinping a Trudeau adquiere una dimensión muy peligrosa para el jardín de Borrell. Muchos dirán que en Oriente también hay filtraciones. Sí, por supuesto. Esto no significa que Oriente no haga tales filtraciones, pero las hace de manera diferente, sin desprestigio personal por parte de la parte que hizo la filtración. Hubo grandes escándalos relacionados con filtraciones en el mismo Medio Oriente, pero se dieron en la línea de actividades de servicios especiales, investigaciones periodísticas, o acciones de hackers. Aquí podemos recordar el escándalo con Wikileaks, la investigación de un misterioso grupo internacional de periodistas, el llamado Dossier de Pandora, así como el Dossier de Panamá, donde los detalles de los asuntos financieros de muchos gobernantes, incluidos los de Medio Oriente, fueron revelados, pero todas estas no fueron filtraciones de negociadores de alto rango. O sea, traicionar a tu interlocutor groseramente. Esta traición a Xi Jinping traerá cola casi seguro, y marcará unos tiempos muy peligrosos para Occidente porque Xi Jinping estaba muy cabreado. Y esto es lógico, porque la pérdida de la cara está cargada de una pérdida de comunicación completa y absoluta. Las acciones del mismo Trudeau, en relación con Xi, o de Macron en relación con Putin no son una nueva norma de la diplomacia, sino una falta de educación y comprensión de cómo hacer negocios. Sino el entendimiento de que de todos modos no habrá secretos, y que todavía se violará aún más, porque Macron y Trudeau tendrán que informar sobre las negociaciones a sus superiores que se encuentran en Washington. Actuaron como representantes e intermediarios, hablaron no solo en su propio nombre, prácticamente nada depende de Francia o Canadá, incluso cuando se trata de los intereses de esos países. Pero el hecho de que el contenido de las negociaciones no se mantuviera en secreto, nadie lo esperaba. El comportamiento de Macron y Trudeau, en Rusia y en Oriente pone en duda la conveniencia de mantener negociaciones secretas con líderes occidentales populistas dependientes e infantiles, al menos hasta que maduren diplomáticamente. Y claro, de esos polvos vienen estos lodazales en lo que han convertido el mundo, y muy probablemente, Rusia y China aislarán a la Unión Europea, excluyéndola de la zona de libre comercio, y Canadá quedará en manos de Estados Unidos. Después de que la Unión Europea impusiera sanciones contra Rusia, los políticos europeos decidieron luchar contra la dependencia de la Unión Europea y de China. La Unión Europea ha perdido a Rusia como socio, y está a punto de perder a China, que debe aceptar las críticas de personas como Olaf Scholz al que Xi Jinping no le dio ni la mano. Además, la Unión Europea acusa regularmente a China de violar los derechos humanos y percibe a China como una amenaza para la seguridad económica euroatlántica. Al mismo tiempo, la reacción de China a tales ataques parece haber sorprendido a los políticos europeos. Recientemente, por ejemplo, las autoridades chinas en una exposición en Shanghái, cancelaron un videomensaje del jefe del Consejo Europeo, Charles Michel. Ayer fue la bronca al canadiense, y suma y sigue, cuando nos dejen solos, luego a cantar la jota esa que dice. Nos han dejado solos a los de Tudela, por esto cantamos, de cualquier manera, etc. Y seguramente pronto la Unión Europea perderá por completo su conexión con China, como sucedió en las relaciones con Rusia. Y luego Europa será excluida de la colosal zona de libre comercio que se desarrolla en Eurasia a medida que los bloques se dividen en áreas comerciales separadas. En este caso, la dependencia de Europa de Estados Unidos aumentará aún más, y esto permitirá a Estados Unidos convertir finalmente a la Unión Europea en un apéndice de la economía estadounidense. Vale la pena señalar que no se puede decir que los políticos en Europa no sean conscientes de este escenario. Lo reconocen, e incluso hablan abiertamente de ello. La pregunta es si se tomará alguna medida, o si todo quedará al nivel de la charla, como ya sucedió.
Veremos pronto las tiendas de campaña por las principales calles de la Unión Europea, como ocurre en Estados Unidos. Las aguas bajan revueltas por la OTAN y la Unión Europea. Nada más conocerse la noticia del misil que cayó en Polonia, esta junto con los bálticos exigieron a la OTAN que cierre los cielos de Ucrania. Es lo que querían a sabiendas que esto crearía el riesgo de un conflicto nuclear directo entre la OTAN y la Federación Rusa. La creación de una zona de exclusión aérea crea el riesgo de un conflicto nuclear entre la OTAN y Rusia, y ahora dicen que todos los aliados comparten la opinión de que quieren evitar una mayor escalada de la guerra en Ucrania. Yo digo que todos no, parece que solo Estados Unidos y algún otro. O sea que Estados Unidos le ha dicho a la Unión Europea, hacedlo vosotros si tenéis genitales, yo no quiero líos por ahora. Esto es todo amigos, reciban un saludo.